¿Puedes decirme qué significaba histología? Era la ciencia que estudia los tejidos humanos, su estructura, por medio de un microscopio. Ya, muy bien. Entonces era, ¿no? La ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. Aquí teníamos un poquito de teoría. Entonces nosotros decimos que igualmente, como cuando estudiamos embriología, teníamos nuestra unidad básica, que era la célula y el cromosoma, igualmente aquí vamos a tener nuestra unidad básica, ¿no es cierto? Que son las células y la matriz extracelular. Entonces las células van a ser las que forman y definen las propiedades del tejido, ¿ya? Estas se renuevan, se especializan y se diferencian para realizar distintas actividades. Entonces, dentro de esta teníamos aquí a la matriz, ¿no es cierto? En la matriz celular, en cambio, es el soporte físico y metabólico ya de los tejidos. Son macromoléculas sintetizadas por las células de tejidos segregados al espacio intracelular o macromoléculas. Entonces, es el soporte físico y metabólico y las células forman y definen las propiedades del tejido. Células definen propiedades de tejido y la matriz va a ser que el soporte físico y metabólico. Entonces, vamos con Diego. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Brenda, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Perdona la demora. No te preocupes. Vamos con Diego. ¿Qué era un tejido? Eran agrupaciones celulares que tenían la capacidad de diferenciarse. Ya, eso era, ¿no es cierto? Son agrupaciones celulares que tienen el nivel o tienen un nivel de diferenciación, ¿no es cierto? Y que parten por un mismo origen embrionario. Entonces, tenemos aquí los tejidos epiteliales de conectivos, los musculares y nerviosos. Los epiteliales de revestimiento y glandulares, los conectivos que vamos a ver hoy, conjuntivos, adiposos, cartilaginosos, óseos y sanguíneos, y musculares, esquelético, cardíaco y liso, y tejido nervioso. Hablábamos ayer del tejido epitelial, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el epitelio de revestimiento recubre las superficies corporales tanto internas como externas, y los epitelios forman las glándulas, ¿no es cierto? Vamos con Michelle. Sí, profe. Dígame cuáles eran la clasificación del tejido epitelial de revestimiento. Era pseudo estratificado, estratificado y simple. Ya, pero teníamos la diferenciación, ¿no es cierto? Que por capas va a ser simple, Plano. o estratificado, y por su forma vamos a tener que son planas, cúbicas o cilíndricas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces miren, aquí tenemos el simple, el plano, cúbico, es el cilíndrico, el estratificado, que igual encontraremos de plano, cúbico y cilíndrico, y el pseudo estratificado. Entonces miren, vamos con Brenda, ya que llegaste. Háblame un poquito sobre el epitelio simple plano. Brenda. ¿Se me puede escuchar? Sí, ahí sí te escuchamos. Ok. Su núcleo es ovalado, es aplanado y se encuentra en el centro de la célula, donde en ocasiones puede formar protuberancias en la superficie celular. Ya, entonces lo básico, ¿no es cierto? Son células achatadas, ya que presentan un núcleo ovalado, aplanado, ¿ya? Y la mayoría se va a encontrar ¿en dónde? En el centro de la célula, ¿no es cierto? Entonces es simple, va a presentar solo una capa, ¿no es cierto? Ahora, decíamos que este tejido podíamos encontrarle formando ¿qué? Los peritonios, una parte del sistema cardiovascular, teníamos también en dónde, en la pleura,
¿ya? Aquí tenemos una parte del peritoneo, igualmente revistiendo una parte de quién. Bueno, el peritoneo es una membrana que va a revestir a toda la cavidad abdominal, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos a nuestro epitelio plano. Miren. Entonces, miren cómo tiene esa forma achatada, ¿no es cierto? Su función va a ser de filtración y de difusión, ¿no es cierto? Porque van a estar revestiendo también en la cápsula de Woman, que es del riñón, y parte de los alvéolos pulmonares. Entonces, miren, tenemos de filtración para la filtración de sangre en los riñones y de difusión como la difusión de oxígeno en los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Ya? Eso con el plan. Ahora vamos con Eduardo. Sí, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Dígame o hábleme un poco del epitelio simple cúbico. A ver, el epitelio cúbico se ubica en los conductos de la glándula, en el ¿Cómo cual se era? puede Una descripción así rápida de este epitelio. Por ser eh, simple, va a tener ¿qué? Solo una célula. capa, ¿no es cierto? Capa. Puede tener varias células, pero por ser simple va a tener solo una capa. ¿Qué decíamos del núcleo de este epitelio? El núcleo tiene un corte cúbico. Ya, teníamos que la célula va a ser cúbica, más el núcleo va a ser redondo y central, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos un núcleo, tenemos una célula tipo cubo, cúbica, ¿no? Entonces, decíamos que esto igualmente va a revestir una parte de la superficie ovárica, la cápsula del cristalino, tapiza los tubos renales, miren, ¿ya? Y este va a tener que de absorción y secreción, ¿no es cierto? Entonces decíamos ayer que era un epitelio, miren que era de una forma cúbica, ¿ya? ¿Sí ven? Que era un poquito más ordenado que el plano. Miren cómo podemos ver nosotros un epitelio plano a nivel microscópico. Ya si ven que los núcleos están dispersos, en cambio en un tejido cúbico, un epitelio cúbico, perdón, vamos a tener un poco más unidos, no tan separados, con una dirección única, ¿no es cierto? O agrupados en una sola dirección. Luego tenemos al epitelio cilíndrico simple no ciliado. Ya, entonces dentro del epitelio cilíndrico simple vamos a tener dos tipos de epitelio, ¿no es cierto? El no ciliado y el ciliado. El ciliado igualmente va a ser una capa de células porque es simple, va a tener su célula de una forma cilíndrica, sus núcleos van a ser ovalados y se van a encontrar dentro de la membrana basal, ¿no es cierto? O sea, no va a estar como el pseudoestratificado que teníamos, que era que los núcleos se encontraban en cualquier dirección de la célula, sino en el cilíndrico simple solo vamos a tener en la membrana basal. Y estas células, su citoplasma van a generar unas microvellosidades, ¿no es cierto? Y estas microvellosidades nos van a ayudar ¿a qué? A la absorción. ¿Ya? Ya. Luego teníamos que va a estar pasando el tubo digestivo desde el estómago hasta el ano y los conductos de varias glándulas y de la vesícula biliar. Entonces miren cómo tenemos aquí. Si nosotros encontramos un epitelio donde todas nuestras células están alineadas en una membrana basal y nuestra partecita de arriba encontramos microvellosidades, pues ese será nuestro epitelio cilíndrico simple no ciliado, ¿ya? Entonces presenta que en la parte de arriba hablábamos de estas microvellosidades nos va a ayudar ¿a qué? A la absorción, ¿no es cierto? Entonces este tejido nos va a ayudar a la secreción y absorción. También decíamos que parte de estas microvellosidades van a generar moco, ¿no es cierto? O van a proteger a nuestra cavidad digestiva o nuestro intestino, ¿ya? De varias sustancias que son segregadas también por el estómago.
Ya, entonces es un epitelio de tubo digestivo desde el estómago hasta el ano, ¿cierto? Entonces también hablábamos que era un epitelio que protegía a quién, al estómago, ¿no es cierto? De lo que segregaba jugo gástrico, pues nos va a ayudar a esto, porque las microvellosidades producen un tipo de moco, de ahí la palabra secreción y absorción. Luego teníamos el epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿no es cierto? Igualmente vamos a encontrar células cilíndricas, ya, con núcleos, con sus núcleos de la membrana basal, pero ya con cilios, es decir, en la parte superior van a presentar cilios. Vamos con Daniela, no sé si me puedes escuchar. Daniela Ponce. Daniela. No me escucha, creo, no sé. Bueno. Entonces tenemos aquí la localización y la función de nuestro tejido, ¿no es cierto? Vamos con Nadia. Sí, profe. ¿Cuál era la función más, un poco más importante de este epitelio por presentar los cilios? Era que desplazaba el moco por la garganta, hacia la garganta, y ayuda Ya. al transporte del ovocito en el útero. Ya, entonces decíamos que estos van a estar en dónde, en la parte respiratoria, en las vías respiratorias, especialmente en dónde, en los bronquiolos, ¿no es cierto? Y en senos paranasales, formando parte de la médula espinal, ya, y estos cilios son los encargados de detener las partículas extrañas que pueden ingresar en el momento de la inspiración, ¿no es cierto? En el parte de las senos nasales. Igualmente, si estas sustancias, este material tóxico que nosotros ingresamos, también se puede quedar en donde, en los bronquiolos, ¿no es cierto? Produce una parte de moco y es lo que nosotros expulsamos al momento cuando estamos con algún resfriado, ¿no es cierto? Y también decíamos que transportaba nuestro cigoto hacia el útero, ¿no es cierto? Entonces estos cilios son los encargados de moverse y transportar a nuestro ovocito o a nuestro cigoto. Ya, entonces vamos con Michelle. ¿Cuántos tipos de epitelio cilíndrico simple tenemos? Perdón, Michelle, ¿me puede repetir la pregunta? ¿cuál es la clasificación del epitelio cilíndrico simple? ¿Cuántos tenemos? Creo que eran 3. 2. ¿Cuál es el que vimos? Este El es ciliado y el no no ciliado. ciliado. Exacto. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el epitelio cilíndrico simple? Se clasifican en 2. ¿Cuáles son? Ciliados y no ciliados, ¿ya? Ahora vamos al epitelio pseudoestratificado. Entonces, este es igual a un epitelio cilíndrico, solo que tiene que los núcleos en diferentes partes del epitelio, o sea, no solo en la membrana basal, sino en diferentes partes del epitelio, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos también nosotros, miren, las células ciliadas, ¿no es cierto? O sea, tenemos también cilios. Y hablábamos el día de ayer que cuando no está revistiendo, en la partecita en la que se forman los cilios, hay partes en donde las células finales, perdón, a ver, no, olvídenlo, estoy equivocándome con el plan. Ya. Entonces, en este estamos en donde, o va a revestir aquí, a las vías aéreas superiores y partes también de quién, de las glándulas y la uretra masculina, ¿no es cierto? La variedad ciliada secreta moco que captura las partículas extrañas y los cilios barren el moco para eliminar al organismo, ¿no es cierto? Entonces va a tener una función de qué, igualmente como la de cilíndrica, ¿no es cierto? Protectora, ya, y de absorción. Ya, vamos con el epitelio simple plano, vamos con Diego. Perdón, el epitelio plano estratificado.
Dice, Ya, explícame un poquito sobre este epitelio. Nosotros teníamos capas, ¿no es cierto? ¿Cómo es la capa superior, la capa media, la capa ya casi final y la final? ya bueno, el epitelio plano estratificado son células, son células muy variadas y presentan una capa gruesa. Por la Ya, membrana basal vamos a tener unas células cúbicas, casi cilíndricas. Más ya, arriba, a unas células casi irregulares, poliédricas, ¿bien? ya, Y por la superficie apical vamos a tener a unas células achatadas o planas que van a presentar una zona escamosa. ajá. Entonces, aquí tenemos nuestros tipos de las capas, ¿no es cierto? Cúbicas, poliédricas, planas y escamosas. Entonces, decíamos que ya al final de este epitelio, las células o el citoplasma va a perder su citoplasma, su núcleo, y el citoplasma se va a formar de queratina, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que esta partecita final va a ser queratinizada, entonces podemos llamarle epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Ya? Estos vamos a encontrar mayormente en donde la superficie de la piel, entonces ahí es donde más nosotros tenemos queratina. Y mientras, si es que en esta partecita, la membrana, las células finales, es decir, en la última capa de este epitelio, las células no presentan esta deformidad, es decir, que conservan su núcleo y su citoplasma, pues serán no queratinizados, ¿no es cierto? Y estas van a proteger a quién, aparte de la vagina, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a Brenda, ¿cuántos el epitelio plano estratificado puede llamarse también como? ¿Se me puede escuchar? Sí, Como epitelio pavimentoso. ya. Sería, nosotros le podemos llamar epitelio plano estratificado, ¿no es cierto? Si es que en la partecita de arriba las células se forman o tienen queratina, será queratinizado. Si las células mantienen su citoplasma y su núcleo, será no queratinizado, ¿ya? Entonces tenemos dos formas de epitelio plano estratificado. Estos van a tener la función de protección contra la absorción y la pérdida de agua y la radiación ultravioleta. ¿Ya? Ambos tipos constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos. Entonces, miren que en nuestra piel esta va a ser queratinizada, entonces nos va a que este epitelio nos protege o protege a la piel de la radiación ultravioleta, es decir, de los rayos solares, ¿cierto? Entonces, miren qué tan importantes son los epitelios dentro del cuerpo humano. Luego tenemos el cúbico estratificado. Vamos con Eduardo. Eduardo. No me conteste. Alguien que me explique un poquito sobre el epitelio cúbico estratificado, que es fácil, ¿no? Tenía dos o más capas de células, era cúbico y con un núcleo céntrico. Con un núcleo, perdón, no te escuché. Céntrico, Un núcleo ajá, céntrico. Entonces tenemos aquí el epitelio cúbico estratificado. Entonces en la prueba de hoy día, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo le pongo esta imagen, les pongo una serie de respuestas que puede ser Dicen, un se le está simple, un trabando un poquito estratificado, y el ustedes micrófono. pondrán el adecuado, que es el epitelio cúbico estratificado. No, es que se conectó a la otra, perdón.
dejar. Ya. Ahí sí me pueden escuchar. Sí, Ya. Entonces tenemos aquí al epitelio cúbico estratificado, ¿no es cierto? Entonces, como les comentaba, el día de hoy la mayoría de histología lo que más van a evaluar, o lo que nos van a evaluar va a ser solo placas histológicas, ¿no? Tanto en el microscopio como en nuestro examen teórico. Entonces les pondré una imagen, al lado una serie de respuestas, y ustedes elegirán qué tipo de epitelio es el que está proyectado en la imagen. Decíamos que este va a estar en los conductos y parte de la uretra masculina. También tiene uno de protección, secreción y absorción. Entonces decíamos que todos los estratificados están en el cuerpo, pero en muy rara ocasión, ¿no? O sea, no están revestiendo la mayor parte del cuerpo, sino solo pequeñas partes. Entonces miren cómo tenemos aquí a nuestro epitelio, ¿sí ven? Entonces aquí tenemos células cúbicas, tenemos nuestra membrana basal, ¿ya? Entonces miren, así va a estar un epitelio estratificado cúbico. También teníamos un epitelio estratificado cilíndrico en el que decíamos que las bases, las células que están cerca de la parte superior van a ser más largas. Igualmente sus núcleos van a estar de forma en la parte céntrica, ¿no es cierto?, de nuestro epitelio. Estos igualmente van a cubrir o están localizados en la uretra, los conductos excretores, de las grandes glándulas esofágicas, también en pequeñas áreas de la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo. Entonces tiene protección y secreción. Entonces miren que está en la parte de la conjuntiva del ojo, entonces tiene que ser un epitelio mucho más resistente, ya porque en el ojo es una parte del cuerpo humano en que existe está propenso a varios accidentes, ¿no es cierto? Ingresan muchas basuritas a nuestro ojo, y si tuviera un epitelio muy, muy fino, como un plano, entonces sería más propenso a lesiones, ¿no es cierto? Es por eso que necesita un epitelio mucho más reforzado. Entonces miren, aquí tenemos las capas, la segunda capa y la primera capa. Miren cómo están las células, están totalmente en la parte de abajo, ¿no es cierto? Pero son pequeñas, y en la parte de arriba ya va a venir como una parte de los núcleos más organizados, ¿ya? Entonces, este es un epitelio estratificado cilíndrico. Y por último, decíamos que teníamos una epitelio de transición, ¿no es cierto? Este epitelio de transición es como uno que tiene es como un epitelio que tiene varios tipos de células. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de células cúbicas, luego igualmente vendrá un tipo de células como irregulares, pero miren, el núcleo no está totalmente en el centro, ¿no es cierto? Entonces, miren, la primera fila es una fila cúbica, y ya la parte superior pues ya no van a ser tipo poliédricas, y en la parte superficial pues van a ser un poco más agrandadas. Incluso hay células que tienen 2 núcleos, ¿se ven? Entonces, esta es un epitelio que es único ¿para quién? Para estructuras huecas como la vejiga, ¿ya? Entonces, va a estar pisando la vejiga, ¿ya? Y mire, permite el estiramiento de los órganos urinarios y mantiene una cubierta protectora mientras contiene cantidades variables de líquidos sin romperse. Entonces, es un epitelio que tiene una gran resistencia, ¿no es cierto? Que tiene esta facilidad de expandirse, de dilatarse y de contraerse, o sea, de agrandarse y hacerse más pequeño. Ya es un epitelio de transición. Ya, ahora vamos a hablar sobre el epitelio glandular. Entonces, las glándulas son epitelios especializados que dejan la superficie en la que se desarrollan y son capaces de producir
sustancias diferentes, es decir, de secreción, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de lo que nosotros hablamos el día de ayer es que existen las exócrinas y las endocrinas van a ser glándulas que vayan directamente al torrente sanguíneo, y las exócrinas van a ser, ¿qué? Las que vayan a la parte más superficial de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos la clasificación de las glándulas por según el lugar de secreción, el número de células, el producto de secreción, forma de unidad glandular, el sistema de conductos y los procesos de secreción. Entonces, los que más estudiamos fue ayer el lugar de secreción, que es exócrina y endocrinas, el número de células unicelulares, pluricelulares, teníamos por su unidad glandular o tubular, que era los túbulos y los acinos, ya, igualmente dentro de los conductos simples o ramificados. También hablábamos un poco de la serosa, la mucosa y la sebácea, ¿ya? Y las del proceso de secreción que estaban dentro de las exócrinas, la holocrina, apocrina y merocrina. Entonces, como ya les expliqué, exócrinas revisten la parte externa e interna del cuerpo, y las endocrinas pues van directamente a la sangre o a la linfa, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas de aquí son las exócrinas, ya van a estar especialmente en las glándulas odoríparas, en las lacrimales y en las sebáceas, ¿no es cierto? Vamos con Eduardo, Daniel, no me contestó, Nadia. Sí, profe. Ya, háblame un poquito sobre esta clasificación de las apócrinas, merocrinas y las holocrinas. Ya. Las apócrinas, su secreción tiene solo una pérdida parcial de la glándula y Ya. se encuentran en las glándulas mamarias. La Ya. merocrina, hay una sola lesión y no hay pérdida de citoplasma, y son las glándulas de la saliva, perdón. La holocrina tiene, no, su célula se destruye durante el proceso de la secreción y son las glándulas de la piel. Exacto, muy bien. Entonces, ahí tenemos como una forma resumida sobre cada una de estas secreciones, de estas glándulas, ¿ya? Estas glándulas, por lo general, son exócrinas, ¿no? Y tenemos las glándulas endocrinas que decíamos que provienen ¿de dónde? Del ectodermo, el mesodermo y endodermo, ¿cierto? Tienen en común la capacidad de vertir, ¿quién? Directamente a la sangre o a la linfa, ¿no es cierto? A través del espacio extracelular, ¿ya? Teníamos también, o hablábamos que la glándula presenta una unidad básica que es el estroma y que es el sostén de esta glándula, ¿ya? Y que este va a tener contacto directo con ¿qué? Con nuestra red capilar, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos que los lugares donde tenemos las glándulas, como la glándula pituitaria, la glándula tiroides y paratiroides, las suprarrenales, la pancreática y de las gónadas, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que se producía la hormona, ¿ya? Y que esta hormona, por lo general, están formadas por proteínas, por esteroides, por aminas, ¿ya? Y son secretadas por cada uno de estos órganos, ¿ya? Y van directamente al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Hasta encontrar la célula diana. ¿Qué es una célula diana? La célula diana es la célula propia de cada organismo, es decir, por ejemplo, las células renales, las células que conforman el páncreas, las células digestivas, en fin. Todas las células, todos los órganos tienen una célula diana. Luego teníamos por su tipo de secreción, serosa, mucosa y sebácea. Serosa, que es la secreción acuosa rica en enzimas proteicas. Mucosa, pues, que en su mayormente tienen un componente mayor de moco que proviene de la mucina, ¿no es cierto? También tenemos las sebáceas, que están principalmente conformadas por ¿qué? Por lípidos. Y las mixtas, que son secreciones de dos o más contenidos, es decir, que puede ser mucoso o sea, puede tener mucosa o lípidos, ¿no es cierto? O enzimas proteicas. Entonces, cualquiera de estas tres puede tener una glándula mixta.
Pues miren, aquí tenemos vista a microscopio, una glándula serosa, una mucosa, una mixta y una sebácea. Ahora hablamos sobre la clasificación morfológica de las glándulas. Vamos con Diego. Dice, Ya, háblame un poquito sobre las unicelulares y las pluricelulares. las unicelulares estaban conformadas creo que por una sola célula, mientras que Secretora, ¿no es cierto? mientras que las pluricelulares por dos o más células de secreción. Exacto, muy bien. Entonces, lo único que yo quiero que ustedes sepan, que la clasificación morfológica de las glándulas son unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, como dice su palabra, solo una célula secretora. Y pluricelulares, dos o más células que producen secreción, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los pluricelulares tendremos a los adenómeros, a los conductos y al parénquima, ¿no es cierto? Los adenómeros se encargan de producir la secreción lobular, los conductos reciben los túbulos de drenaje dentro de las células y depositan su secreción para ser liberada a la superficie, y el parénquima compuesta por los adenómeros. Ya entonces también teníamos una clasificación dentro de la morfología de un adenómero. Entonces teníamos tubular, acinar, alveolar y lineal. Entonces decíamos que el tubular son células cilíndricas de una misma altura, ¿no es cierto? El acinar que tiene una forma de vasija o esfera, y el alveolar de forma de saco. Y el lineal que teníamos en forma de líneas o cordones, ¿no es cierto? Entonces, mire, tubular, células cilíndricas alineadas, acinar ¿en forma de qué era? Michelle. Sí, Lisa. ¿De forma de qué era acinar? De vasija, ¿no es cierto? Y el alveolar de forma de saco. Y el adenómero lineal, pues de cordones y líneas. Ya, dentro de los conductos tendremos un conducto externo y un conducto interno, ¿no es cierto? El conducto externo encargado de liberar hacia la superficie y el interno hacia dentro de la glándula. Ya, este de aquí se denomina adenómero, tendrá una parte, conductos externos y conductos internos. Conducto externo que va hacia afuera, ¿no es cierto? Secreta hacia afuera, y el otro interno hacia el lumen interno, ¿no es cierto? Teníamos las glándulas con conductos simples, con que ustedes sepan que tenemos un tubular simple enrollado, un tubular simple ramificado, un acinar simple ramificado y un túbulo acinar simple, ¿no es cierto? Entonces aquí teníamos, mire, el acinar tubular simple, el tubular simple enrollado que comienza a enrollar en su propio eje, en el tubular simple ramificado que teníamos varias ramificaciones, ¿no es cierto? Aquí el acinar simple, acá tenemos al acinar simple ramificado. Y por último teníamos las glándulas compuestas, es decir, por conductos ramificados. Igualmente tendremos tubular compuestas, ya el tubular acinar, las glándulas acinales y el tubular alveolar compuesta. Ya entonces cada uno de ellos cumplirá una función que no es más que unir o ayudar a la secreción de las glándulas, ¿no es cierto? Entonces para cada uno de estos tenemos un tipo de glándula que ayudarán a la secreción, es decir, que tienen diferentes conductos para la secreción en la que la glándula vaya a cumplir su función. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer en una forma más resumida, más rápida, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos ahora sí ya a ver el tema del día de hoy, que era tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí. Oh my goodness.
¿Sí logran ver, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces decimos que el tejido conectivo es uno de los 4 tejidos básicos que puede presentar variedades que presenta variedades con funciones y características, ¿no es cierto? Entonces, el tejido conectivo se denomina así también porque es un tejido de sostén, dado que presenta el esqueleto y sostiene otros tejidos y órganos. Es decir, que a partir de este tejido, los otros tejidos se pueden unir, pueden funcionar y es un tejido de sostén, es decir, que va a sostener la mayor parte de los órganos, ¿ya? Las funciones del tejido conectivo tenemos que dar la forma a los órganos, el fluido intersticial del soporte metabólico de las células, su principal contribuyente no son las células, es la matriz extracelular, envolver y amortiguar los órganos, almacenar nutrientes metabólicos, soporte interno de los órganos, unir órganos adyacentes y fortalecer de forma estructural a los órganos. Entonces miren que es un tejido que está en la mayor parte del cuerpo, ¿no es cierto? Es un tejido que sostiene, que da forma, que nutre, que está también en el soporte metabólico de las células, que amortigua lo que es o envuelve a los órganos, ¿ya? Entonces un tejido muy, muy, muy grande, ¿no es cierto? Dentro del tejido nosotros vamos, dentro del tejido conectivo vamos a tener al tejido conjuntivo, ¿ya? Aunque es muy similar en los dos nombres, ¿no? Conjuntivo, tener un tejido conectivo y un tejido conjuntivo, que es casi un vocabulario similar. Entonces, dentro del tejido conjuntivo vamos a tener fibras, donde vamos a ver las que son de colágeno, las reticulares y la elástica, ¿ya? Dentro de estos tejidos también tendremos varios tipos de células, varios tipos de fibras, ¿ya? Entonces vamos a comenzar viendo las fibras de colágeno. Miren, por aquí tenemos una imagen histológica ya de cómo se ve el tejido, las fibras de colágeno en el tejido conjuntivo. O sea, nosotros podemos en el tejido conjuntivo encontrar estas fibras en un solo gráfico. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre cómo podemos encontrar a todas estas fibras, ¿ya? Estos son el tipo de tejido más abundante de fibras del tejido conjuntivo, es decir, que va a estar en abundancia dentro del tejido conjuntivo. Son flexibles y tienen una resistencia tensora notable. Se tiñen bien con la eosina y otros colorantes ácidos. Entonces, como les explicaba ayer, cuando nosotros estudiamos histología, bueno, no es esencial, ¿no? Pero sí tenemos que saber con qué se tiñe cada uno de nuestros cortes. Entonces, si yo hago un corte y quiero buscar un tejido, una fibra colágena, pues puedo utilizar un tinte de eosina, ¿ya? O otros colorantes ácidos que me van a dar esta coloración del tejido, ¿ya? Dicen, esto Entonces, era las del moléculas de tejido colágeno, conjuntivo. perdón, no te escucho. Esto era, o sea, ¿verdad? El tejido era del tejido conjuntivo, esto de fibras de colágeno. Sí, a ver, como en esta partecita nosotros nos referimos como tejido conectivo a todos los tejidos que forman parte del tejido conectivo, como son, por ejemplo, nosotros tenemos una clasificación, ya dentro del tejido conectivo nosotros tenemos una clasificación. El tejido conjuntivo embrionario, el tejido conjuntivo adulto, el tejido conjuntivo especializado. Entonces, dentro del tejido conectivo tenemos esta clasificación, pero para nosotros poder entenderlo, comenzar a estudiar, necesitamos de ley comenzar a estudiar un tejido conjuntivo, es decir, que es la primera clasificación de nuestro tejido conectivo, ¿ya? Entonces, ahorita todo lo que vamos a hablar es lo que se encuentra en todo el tejido, en toda la clasificación de los tejidos. ¿Ya? No sé si me hago entender esta partecita. Sí, dicen. Sí, entonces, si yo les pregunto, ¿qué les pregunto? La clasificación del tejido conectivo introduce a qué primero.
el estudio a quién, a nuestro tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros al estar hablando de un tejido conectivo, estamos hablando directamente del tejido conjuntivo. Ya no, o sea, no es lo mismo, pero es similar, o sea, no podemos comenzar a estudiarlo si no es primero el tejido conjuntivo. Entonces, como les explicaba, dentro del tejido conjuntivo tendremos fibras, varias fibras y varias células que van a estar conformando este tejido. Ya, dentro de las primeras que vamos a estudiar son las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Entonces, en las fibras de colágeno tenemos que son el tipo más abundante que vamos a encontrar en este tejido, ¿ya? En estas fibras, perdón. Son flexibles y tienen una resistencia tensora notable. Ya igualmente se tiñe con con varios ácidos y especialmente con la eosina. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos varias células y aquí tendremos a nuestro tejido, a nuestras fibras de colágeno. Entonces tenemos, las moléculas de colágeno son polimerasas para formar aglomeraciones supramoleculares como fibrillas o redes y se dividen en varios subgrupos según sus semejanzas estructurales o según la secuencia de aminoácidos. Entonces nosotros dentro del colágeno vamos a tener sustancias, varias submoléculas, varias fibras, ya varios aminoácidos que nos hacen diferenciar a nuestro colágeno en tipos de colágeno. Ya, entonces aquí tenemos los colágenos fibrilares que incluyen las moléculas de colágeno del tipo 1, 2, 3, 5 y 11. Entonces nosotros dentro del colágeno tenemos varios tipos. Entonces conforme vayan diferenciándose estas moléculas vamos a tener diferentes tipos de colágeno. Ya, entonces los colágenos fibrilares incluyen a este tipo de colágeno. 1, 2, 3, 5 y 10. Los colágenos que ustedes van a tener o van a estar los tipos 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21 y 20, bueno, 21. Ya, los colágenos 8 y 10. Colágenos de la transmembrana son los colágenos 13, 5, 6, 7, 17, el 23 y el 25. Los multiplexinas comprenden los colágenos de tipo 15 y 18. Y los colágenos formadores de la membrana basal incluyen colágeno tipo 4, 6 y el colágeno 7. ¿Ya? Entonces, para hacerles un resumen y para que me entiendan ustedes, dentro de las fibras de colágeno o el tejido conjuntivo está en todos los órganos o en la mayoría de los órganos, ¿ya? Entonces, si es que en muchos lugares de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, habrá colágenos que van a formar membranas basales, habrá colágenos que formen transmembranas, habrá colágenos que hagan o formen fibrillas, ¿ya? Entonces, estos colágenos necesitan ser especializados para formar dichas partes. Es decir, que no todos los colágenos o los tipos de colágenos pueden formar lo mismo, sino tienen que tener una especialidad para poder formar o ser parte de por ejemplo, de una membrana basal. Ya no sé si esta partecita queda un poco entendido. ¿Sí se entiende o más o menos? Más o menos, Licen. ¿Podría volver a explicar un poco? Ya, entonces, nosotros decimos que dentro de las fibras del tejido conjuntivo ya tenemos fibras de colágeno, fibras reticulares y elásticas. Entonces, aquí nos dice que es el tejido más abundante
o son las fibras más abundantes que nosotros vamos a tener dentro del tejido conjuntivo. Ya estas son flexibles y tienen resistencia tensora, ¿ya? O sea que son resistentes. Una vez que nosotros estudiamos a nuestras fibras de colágeno, si hablamos netamente de colágeno, estos van a tener varios tipos, ya 29 o 20. ¿Ya? Entonces tenemos varios tipos de colágeno. Estos colágenos tienen que diferenciarse, porque estos colágenos, como están en la mayor parte de los tejidos conjuntivos, tienen que tener una especialidad, es decir, que no todos pueden estar formando parte de un órgano, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos, por ejemplo, aquí, los colágenos formadores de las membranas basales tienen que ser netamente colágeno tipo 4, tipo 5 y tipo 7. Entonces, aquí no puede entrar un tipo de colágeno 10 o un tipo de colágeno, por ejemplo, 20. ¿Ya? Entonces, netamente tienen que ser este tipo de colágenos los que van a formar la membrana basal. Igualmente, así funciona en toda la parte de nuestro cuerpo, es decir, que habrá colágenos para fibrilares, ¿ya? Que son igualmente diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces, casi no existe un lugar donde estén todos o exista la misma cantidad de tipos de colágenos en un solo lado, sino cada uno va a ser diferente. Ya, con que ustedes sepan que existe varios tipos de colágenos y que esos tipos de colágenos van a estar en el cuerpo humano para formar diferentes estructuras del tejido conjuntivo, me doy por servida, ¿ya? No sé si ahí se entendió un poquito mejor. Sí, Licen, gracias. Ya, vamos. Tenemos ahora las fibras reticulares, ¿ya? Proveen un armazón de sostén para los constituyentes celulares de diversos tipos de tejidos y órganos. Están formados por fibrillas de colágeno, están compuestas por el colágeno tipo 3. Entonces, estas son fibrillas reticulares, como un tipo red. ¿Ya? Entonces, no sé si logran ver en la imagen cómo está todo lo que ven en negrito, ¿ya? Son las fibras reticulares, que igualmente, miren, está formado por un tipo de colágeno que va a ser el 3, ¿sí ven? Entonces, este es el que nos da, este tipo de fibras nos da el armazón y sostén, ¿ya? De los tejidos y los órganos. Ya. Las fibras reticulares se denominan así porque son o se presentan en una forma organizada de tipo red o mancha, ¿ya? Son abundantes en las primeras etapas de la curación de las heridas y de la formación del tejido cicatrizal, en donde proveen la fuerza mecánica inicial a la matriz extracelular de la síntesis reciente. Entonces, miren, este tipo de nosotros cuando nos hacemos una herida o cuando tenemos un corte a nivel de cualquier parte de nuestro cuerpo, son las primeras fibras que van a estar en el momento para la curación, es decir, las primeras fibras que van a permitir esa coagulación de la sangre para que no sangre y obtener la parte la parte cicatrizal de esa herida. Entonces, miren, como por ser unas fibras así en forma de red o manchas y conformadas por colágeno, se les va a hacer mucho más fácil o van a ser una parte fundamental para la fuerza de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Ya, entonces ya vamos a ver un poquito más adelante qué es una matriz extracelular. Bueno, en sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Diego qué piensas más o menos que sería una matriz extracelular? Si ya conocemos un poco sobre las partes de una célula, que teníamos una membrana, un citoplasma y un núcleo, ¿no es cierto? Y la membrana estaba cubriendo o estaba sosteniendo al citoplasma y al núcleo. ¿Qué piensas que en este tejido sería? ¿Cuál sería la función de la matriz extracelular? Diego. No, Licen, no sabía hacer. ¿Perdón?
No, no les sabría decir. Ya. Déjame, alguien que me pueda decir eso. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? A ver, yo les pregunto que, ¿qué sería para ustedes la matriz extracelular? O sea, ¿qué función tendría en el tejido conjuntivo? Sería para que las células de adentro se unan, digamos. Exacto, ¿no es cierto? O sea, es como una forma de unir a todo lo que está ahí. Entonces, dentro del tejido conjuntivo nosotros tenemos varias células, varias fibras como las que estamos viendo ahora. Entonces, la matriz extracelular es la encargada de unir todo eso, ¿ya? Para que no exista o para que no se disperse por todo lado. Entonces, la matriz extracelular va a ser quien una todos estas células y a estas fibras, ¿ya? Digamos. Entonces, las fibras reticulares también funcionan como un estroma de sostén en los tejidos hematopoyéticos y linfopoyéticos, es decir, en la formación de ¿quién? De las células sanguíneas y de la linfa. En estos tejidos, el colágeno de las fibras reticulares es producido por un tipo celular especial llamada la célula reticular. Esta célula mantiene una relación singular en la fibra, rodea la fibra con su citoplasma para así alisarla de los otros o aislarla de los otros componentes del tejido, ¿no? Entonces, miren, como todo tiene su lógica, ¿no es cierto? Habrá células reticulares que den lugar a estas fibras. Ya igualmente tendremos una matriz o un citoplasma que los aísle de los demás componentes, porque en el tejido conjuntivo nosotros tenemos hecho todo un champús ahí. Tenemos fibras reticulares y fibras colágenas, tenemos fibroblastos, tenemos varias células dentro de ese tejido. Entonces, miren que es importante que cada una se diferencie, ¿no es cierto? Y lo hacen de esta forma. Miren, ahora vamos a ver como las fibras elásticas, si ven todo lo que parece una raya, así como unas telarañas dentro de la imagen, esas van a ser nuestras fibras elásticas, ¿ya? Permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la distensión. Son típicamente delgadas y se organizan en un patrón ramificado para formar una red tridimensional, ¿ya? Las fibras están entremezcladas con fibras de colágeno para impedir el desgarro por el estiramiento excesivo. También se tiñen con eosina, ¿ya? Entonces, miren cómo ya tenemos aquí, cómo es la diferencia grande, ¿no es cierto? Miren cómo es una fibra de colágeno, es una fibra gruesa, ¿no es cierto? Miren cómo es una reticulares, que de ahí su nombre, forma de red, ¿ya? Una forma de red, una forma de malla. Y miren las elásticas que parecen como las telarañas, ¿no es cierto? Son totalmente largas, finas, ¿ya? Entonces estas toman su forma ¿para qué? Para hacer, por el estiramiento y la distensión que necesita el órgano, ¿no es cierto? Ya. Las fibras elásticas están formadas por dos componentes estructurales, un núcleo central de elastina y una red circulante de microfibrilla o fibrina. Entonces, la elástica es una proteína que tiene en abundancia la prolofila y la glicina. Estos permiten que las fibras elásticas se deslicen una sobre otra o que se estiren y luego retornen a su estado original. Entonces, si yo le pregunto a Michelle, ¿cuál es la sustancia que nos ayuda a que las fibras elásticas vuelvan a su normalidad? Es decir, se alarguen, se deslicen, se estiren, se contraigan y vuelvan a su forma original. La elastina. La elastina, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a la fibrina. Ya la fibrina es una glucoproteína que forma microfibrillas finas. Durante las etapas iniciales de la elastogénesis, las microfibrillas de fibrina se utilizan como sustratos para el armado de las fibras elásticas, es decir, dan una forma o dan la forma a las fibras, a la fibra elástica.
Ya, entonces aquí, en cuanto a las fibras que nosotros podemos encontrar dentro del tejido conjuntivo, ¿ya? Yo le pregunto a Nadia, dígame cuáles son las fibras del tejido conjuntivo, ¿qué me diría? Son las fibras reticulares, las elásticas y las de colágeno. Colágeno, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora nosotros tenemos a las células del tejido conjuntivo, ya las células que forman la población celular, es decir, las que van a estar en todo el tejido conjuntivo, ¿ya? Estas van a ser los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y las células madres adultas, ¿ya? Pero principalmente vamos a estudiar fibroblastos, macrófagos, adipocitos y mastocitos. Ya. Vamos, los fibroblastos. Es la célula más común del tejido conjuntivo, responsable directo de la elaboración de la matriz extracelular amorfa o fibrila. Es una célula que se desplaza lentamente y en condiciones de estimulación suele reproducirse con facilidad. Ya, entonces es una célula que va a estar en la mayor parte del tejido conjuntivo, ya. Tiene una fácil o suele reproducirse fácilmente, ya, y este va a ser el responsable de formar la mayor parte de de nuestra matriz extracelular, ¿cierto? Vamos a los macrófagos. Los macrófagos del tejido conjuntivo es una célula grande de aproximadamente 25 a 30 milímetros de diámetro. Se le denomina también histocito, ¿no? Posee un núcleo de forma ovalada con algunas escotadoras que dan forma a un núcleo arriñonado. Entonces aquí no podemos ver muy bien. Aquí sí, como una forma de riñoncito. Los macrófagos se originan de los monocitos que abandonan la circulación sanguínea para ejercer su acción fagocitaria en la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Entonces, estos tienen como función que fagocitar, es decir, comer. Llevan células, son células especializadas tienen una acción fagocitaria, es decir, una acción de comer. ¿Ya? Entonces, miren, estos macrófagos son diferencia de quién, de los monocitos, y de los monocitos. Ya, entonces estos se originan a partir de los monocitos, ya, y su principal función va a ser de quién, acción fagocitaria. Entonces, miren, ya tenemos los fibroblastos que es el responsable de la mayor parte de la elaboración de la matriz celular. Los macrófagos, los macrófagos, en cambio, van a ser de acción fagocitaria. ¿Ya? Ahora tenemos a los adipocitos. Es la célula encargada de almacenar grasa o lípidos, ¿ya? Al momento de diferenciarse totalmente, albergan un solo comportamiento a la totalidad de los lípidos almacenados. Entonces, miren cómo son. Son células que están unidas, ¿no es cierto? Como una parte unilocular, es decir, una sola célula o una sola parte. Forman parte de la llamada grasa blanca o amarilla. Es una célula grande, ya esférica, muestra un reborde fino citoplasmático. Ya esta está rodeando una gota, o cada célula está rodeando una gota de grasa. Mide aproximadamente 5 a 10 milímetros de diámetro. El núcleo se visualiza desplazando a la periferia, miren, desplazado hacia la periferia, en las zonas más ensanchadas del citoplasma. Entonces miren cómo los núcleos van a hacer todo lo que vean ustedes moradito, y la célula va a ser la célula en sí del adipocito, todo lo que vean en amarillo, lo que vean grande, ¿no es cierto? Entonces, adipocitos, como viene su nombre, va a ser el almacén de grasas o lípidos, ¿no es cierto? Que lo que más nosotros tenemos, pues, en el cuerpo va a ser este tipo de células. Los mastocitos son células relativamente grandes, de 12 a 13 milímetros de diámetro, tienen forma ovalada, con un núcleo esférico, ¿ya? En posición central o excéntrico. Poseen un citoplasma lleno de gránulos esféricos basófilos
se localizan en la cercanía de pequeños vasos sanguíneos y los mastocitos se originan las células mieloides, ya que comparte su origen con los basófilos. Bueno, eso ya no es muy importante. Entonces, miren, estos son de forma ovalada, es con un tipo núcleo céntrico, ¿ya? Mastocitos, nada más. Y ahora tenemos las células más pequeñas dentro de nuestro tejido conjuntivo. Entonces, son células que han emigrado al tejido desde la sangre en respuesta a estímulos específicos. Estas células nosotros vamos a ver un poquito más cuando vemos en el sistema sanguíneo, es por eso que no les puse, porque volverles, es más importante que estudien esta partecita en el tejido sanguíneo, ya que en el tejido conjuntivo. Entonces, pero dentro de esto les voy a citar que son los linfocitos, los plasmocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, ya que son prácticamente la mayor parte de nuestras células sanguíneas. Ahora sí vamos a, miren este gráfico de aquí. Ven, aquí tenemos los mastocitos, aquí tenemos células de colágeno. ¿Esta célula qué será? Esta que parece una fina, así. Vamos con Nadia. Serán las... será una fibra reticular. Es en forma de red. Que es más ¿Elástica? como exacto, es una Ok. forma más. Miren, aquí tenemos unas fibras reticulares, ¿sí ven? Cierto. Aquí tenemos, miren, a los adipocitos, a los fibroblastos, a los mastocitos, a las células, bueno, ¿sí ven? Entonces miren las fibras de colágeno cómo están. Entonces todo lo que ven aquí, ustedes si ven esta partecita de aquí, esto será nuestra matriz extracelular, lo que envuelva todos estos elementos. Ya, entonces miren cómo están cada una de estas células, de lo que hablamos, ya es lo que va a componer a nuestro tejido conjuntivo. Chicos, me dan unos 2 minutitos, ya, porque tengo que hacer una llamada un poco importante y ya acabo la llamada y volvemos con la clase, ¿ya? Entendido.
Ya, chicos, gracias. Vamos, continuamos. Ya, ahora vamos a hablar sobre la matriz extracelular. ¿Sí me escuchan? ¿Qué hablo? Sí, profe. Sí, se le Ya. puede escuchar. Ya vamos, continuamos. Las propiedades de la matriz extracelular son las que confieren a cada tipo de tejido conjuntivo sus características funcionales. Por su resistencia a la tracción y su elasticidad, las fibras son de base funcional de la mecánica de sostén. Por su parte, debido a su consistencia y contenido hídrico, la matriz amorfa es el medio de transporte de la sustancia entre la sangre y las células del tejido. Además, amortigua y se opone a las fuerzas de presión. Ya, estas van a estar formadas principalmente por glucoproteínas múltiples adhesivas que fijan a las células de la matriz extracelular, es decir, que estas glucoproteínas van a fijar a todo lo que nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto? Actúa sobre la morfología de las células al influir sobre la organización del citoesqueleto, es decir, de toda esta parte. Entonces, miren, lo que hablábamos es que daba forma o fija a todas las células que tenemos que están conformando al tejido conjuntivo, ¿ya? Y también va a ayudar a que esta partecita, o sea, toda esta parte del tejido conjuntivo tenga conexión con la sangre, ¿no es cierto? O ayude al transporte de las sustancias de la sangre. Ya. Entonces, eso en cuanto al tejido conjuntivo. Entonces, ahora tenemos la clasificación, que es por su parte embriológico, por su conjuntivo o parto, o sea, por su parte adulta, y ya un tejido especializado. Es decir, que dentro del tejido conjuntivo vamos a tener un tejido conjuntivo embrionario, luego un conjuntivo adulto y luego un tejido especializado. Entonces, dentro del tejido especializado vamos a tener aquí al tejido cartilaginoso, al tejido óseo, al sanguíneo, al hematopoyético y al linfático. Dentro del adducto tendremos a nuestro conjuntivo laso, a nuestro conjuntivo denso. Dentro del tejido embrionario tendremos aquí al mesénquima, el tejido conjuntivo mesenquimatoso y al mucoso. Entonces vamos a ver sobre el tejido conjuntivo embrionario mesenquimatoso. El mesénquima embrionario da origen a los diversos tejidos conjuntivos del organismo. El mesodermo, en la capa media del disco embrionario trilaminar, da lugar a casi todos los tejidos conjuntivos del organismo. Entonces, esto ya vimos en embriología, ¿no es cierto? El disco embrionario, vimos sobre el mesodermo, cómo se formaba el mesodermo. Vamos con Brenda. Presente. Ya. Dígame de dónde parte la mayor parte de los tejidos conjuntivos a nivel embriológico. ¿De qué capa? Del mesodermo. Ya del mesodermo, de la capa medial del disco embrionario trilaminar, ¿no es cierto? Donde teníamos a nuestro epiblasto y hipoblasto, ¿no es cierto? Que formaba el disco embrionario. Gracias, Brenda. Por medio de la migración y de la proliferación de las células mesodérmicas y de las células específicas de la cresta neural, el tejido en el embrión joven se forma un tejido conjuntivo primario denominado mesénquima. Ya, entonces ya sabemos de lo que hablábamos nosotros al momento en embriología del tejido mesenquimatoso, ¿no es cierto? Que el mesénquima va a dar lugar a ¿quién? ¿A quién daba el mesénquima? Las células mesenquimatosas, ¿a quién iba a dar lugar? Teníamos que el epiblasto daba lugar a la línea primitiva, ¿no es cierto? El epiblasto daba también lugar al ectodermo,
el epiblasto, las células del epiblasto junto con las células del nódulo primitivo desplazaban al hipoblasto y daban lugar al endodermo, y quien daba lugar al mesodermo. Eran las células del hipoblasto con el... Ay, me olvidó. Del hipoblasto con el... Bueno, las células del hipoblasto se desplazaban para arriba en la parte media del disco con el... Ya, pero formaban ¿quién más? Las células mesenquimatosas, ¿no es cierto? Entonces decíamos que estas células se transformaban o se especializaban o se diferenciaban y daban células mesenquimatosas, ¿no es cierto? Y dentro de esas células de mesenquimatosas nos daba lugar a ¿quién? Al mesodermo, ¿no es cierto? Entonces miren la importancia de estudiar embriología y histología a la vez. Entonces ya sabemos o vamos conociendo un poquito sobre cómo se va dando cómo se va formando, ¿ya? Por medio de la migración y la proliferación de las células mesodérmicas y de las células especializadas de la cresta neural, en el embrión joven se forma un tejido conjuntivo primario denominado mesénquimo, que habíamos hablado. Pues aquí ya vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo mesenquimatoso propiamente dicho. Se encuentra principalmente en el embrión y contiene células fusiformes. Ya estas células tienen prolongaciones. Ya en los puntos de contacto entre las prolongaciones de la célula hay unas uniones o hendiduras que se llaman nexos. ¿Ya? Entonces, miren, este espacio este espacio que dejan estas células, ya en su forma de uniones de hendidura, existe un espacio intercelular. Y este espacio intercelular va a estar ocupado por sustancias viscosas, ¿ya? Hay fibras colágenas, fibras reticulares, pero son finas, ¿ya? Y relativamente escasas. Entonces, miren que en el tejido conjuntivo mesenquimatoso ya vamos a presentar igualmente fibras de colágeno, reticulares, pero en poca cantidad, ¿ya? Entonces, miren la importancia que es estudiar primero al tejido conjuntivo y sus células y después toda su clasificación, porque vamos a ir entendiendo muy bien cuando yo les hable sobre macrófagos, adipocitos, cuando les hable de fibroblastos, ¿ya? ¿Qué más de este mesenquimatoso? Vamos al tejido conjuntivo mucoso. Están en el cordón umbilical. Entonces nosotros durante cuando esto van a ver ustedes cuando ya estén en semestres avanzados, nos dan a nosotros, bueno, a mí cuando yo estudié en mi universidad nos daban una placa, ¿ya? Y se podía, podíamos diferenciar muy bien el cordón umbilical porque teníamos ahí la gelatina de Ward, ¿ya? Que es la gelatina que encontramos nosotros en el cordón umbilical, rodeando a las 3 arterias, a las 2 arterias y a la 1 vena, ¿ya? Entonces, esta no es de esa imagen, este es uno de tejido conjuntivo mucoso. Entonces, déjenme ver si es que encuentro esta lámina, porque creo que tenía por ahí, y les indico ya, para que puedan diferenciar muy bien. Se ve una cosa muy, muy bonita cuando ven esa placa en histología. Entonces nos dice que están en el cordón umbilical y se compone de una matriz extracelular especializada, cuya sustancia fundamental recibe el nombre de gelatina de Ward, que ocupa los grandes espacios intercelulares ubicados entre las fibras de colágeno finas y onduladas. Entonces miren, aquí tenemos fibras de colágeno, ¿sí ven? Y tenemos también fibras finas, ¿no es cierto? Estas podrían ser fibras elásticas. ¿Ya? Entonces, en esta matriz extracelular va a estar rodeada o va a estar revistiendo todo el cordón umbilical, ¿quién? La gelatina de Ward, que es como una parte mucosa, es como, déjenme ver si es que encuentro en... Oh my God. Déjenme ver si la encuentro ya.
Aquí está. Que se ve tan bonita. Una cosa maravillosa de ver. Entonces, miren, chicos. ¿Sí logran ver? Sí, Ya. Entonces, todo lo que nosotros vemos por aquí, todo lo que está rodeando, esa es nuestra gelatina de Warsaw. Ya aquí tenemos a nuestra arteria, a nuestra vena y a nuestra otra arteria. Entonces, esto va a ser un corte transversal de nuestro cordón umbilical. Entonces, este tejido mucoso, pues va a ser esta partecita de aquí. O sea, va a ser la gelatina de Warsaw es un tipo mucoso que va a rodear a toda nuestra arteria y a nuestra vena del cordón umbilical. Entonces, algo así se ve histológicamente un cordón umbilical. Miren, se ve demasiado, demasiado bonito. ¿Ya? Sigamos. Ay, no compré. ¿Ya logran ver, chicos? Sí, licenciada. Ya. Ahora, vamos al tejido conjuntivo del adulto. Tenemos aquí dentro el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. ¿Ya? Dentro del tejido conjuntivo laxo tenemos que se caracteriza por fibras poco ordenadas. Miren todo lo blanquito que ustedes ven, son las fibras son tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Y tienen mucha abundancia. Ya existen células de varios tipos. Es un tejido conjuntivo celular con fibras de colágenos delgadas y relativamente este tipo de fibras colágenas van a estar en poca cantidad. Desempeña un papel importante en la difusión del oxígeno y de las sustancias nutritivas de los pequeños vasos que transportan este tejido conjuntivo. ¿Ya? Entonces, miren, este tejido conectivo va a ser un tejido con fibras poco ordenadas, en abundancia. Dentro de este tejido vamos a encontrar fibras de colágenos delgadas en poca cantidad, ¿ya? Y el principal funcionamiento de este es que va a ayudar a ¿quién? A la difusión de oxígeno, de sustancias, difusión de oxígeno y nutrición de ¿quién? Del tejido conjuntivo. Ya, entonces miren, aquí tenemos un corte histológico del músculo, en donde se encuentra mayormente este tejido laxo. Entonces miren, aquí tenemos un epitelio. No se alcanza a ver, pero sí podemos medio diferenciarlo. No se alcanza a ver tan bien. ¿Ya? Vamos. Se encuentra principalmente debajo de los epitelios y tapizan la superficie externa del cuerpo y que revisten las cavidades internas. También están asociadas con el epitelio glandular y rodea los vasos sanguíneos más pequeños. En este tejido es el primer sitio donde los agentes patógenos se han colocado a través de la superficie epitelial, que pueden ser atacados y destruidos por las células del sistema inmunitario. ¿Ya? Entonces, por ser un lugar en el que está o donde se produce o están bastantes sitios o es un sitio donde los agentes patógenos suelen llegar o suelen atravesar, ya este es el primer epitelio donde existen reacciones inflamatorias e inmunológicas. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de las células del tejido conjuntivo nosotros teníamos al macrófago, ya que el macrófago era encargado de tener una acción fagocitaria? Pues este será el encargado de ¿qué? De comer o fagocitar a Licen, se estos le está agentes patógenos, ¿ya? entrecortando Al que estos macrófagos producen otra vez. Entonces tenemos que se encuentran estos epitelios, perdón, este tejido conjuntivo laxo
este va a ser el primer lugar donde los agentes patógenos puedan atravesar la superficie epitelial, ¿ya? Llegan y tenemos aquí en nuestras células macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, estas células van a formar parte del sistema inmunitario, o sea, la parte protectora de nuestro cuerpo, y van a fagocitar, porque se acuerdan que tenía esa acción fagocitaria, ¿no es cierto? Al momento que este macrófago produce esa acción de fagocitar, esa acción de comer, se va a producir reacciones inflamatorias e inmunitarias dentro de nuestro tejido laxo, ¿ya? Dentro del tejido conjuntivo denso, tenemos el tejido conjuntivo denso no moldeado y el tejido denso moldeado. Vamos a hablar sobre el tejido denso no moldeado. Contiene sobre todo fibras colágenas, si ven, ya estas células estas células son escasas y este tipo son más o menos, igual van a estar aquí en la parte de los fibroblastos, ya, o sea, van a haber células típicas de los fibroblastos y también células en escasa cantidad de fibras colágenas, ¿ya? Este tejido va a tener su función que va a ayudar a dar resistencia, ¿ya? O dar resistencia al tejido conjuntivo. Los órganos huecos poseen una capa bien definida de tejido conjuntivo denso no moldeado llamado submucosa. La piel contiene una capa relativamente gruesa de tejido conjuntivo denso no moldeado en la dermis, ya llamada capa reticular o profunda, que provee resistencia contra el desgarro como consecuencia de las fuerzas de estiramiento que tiene la piel o la dermis. Ya, entonces, mire, tenemos que este epitelio va a estar revistiendo ¿quién? Órganos huecos como la submucosa o, por ejemplo, en el estómago vamos a tener este tipo de tejido. ¿Por qué? Porque va a estar revestido de submucosa. Y también tenemos en la piel. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a dar resistencia, ¿ya? Porque va a ser un tejido grueso y va a proveer esa resistencia para evitar desgarros a nivel epitelial o al nivel de la dermis, ¿ya? Vamos, tenemos ahora el tejido conjuntivo denso moldeado. Ya tiene las fibras de colágeno alineadas en paralelos. Esta disposición proporciona al tejido una gran resistencia unidireccional a la tensión, ¿ya? Y los mejores ejemplos de esto tenemos aquí, a los ligamentos, a los tendones y a las aponeurosis, ¿ya? Entonces, miren, los ligamentos que eran, Eduardo. ¿Qué eran los ligamentos? ¿Alguien? El tejido conectivo fibroso. En anatomía, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos sobre ligamentos cuando veíamos la parte de las articulaciones de diartrosis, o las articulaciones diartrosis o las articulaciones sinoviales, ¿ya? Entonces decíamos que dentro de estas teníamos varios elementos y dentro de estos los ligamentos. ¿Qué función tenían esos ligamentos? De unir los huesos entre sí. Exacto, que dan esa forma de sostén, ¿no es cierto? O que dan esa forma de unión entre las articulaciones. Entonces, eso miren aquí, esos ligamentos que dan esa unión a las articulaciones, va a tener ¿quién? Tejido conjuntivo denso moldeado. Entonces, va a estar formado los ligamentos principalmente por tejido conjuntivo denso moldeado, ¿ya? Igualmente tenemos en los tendones y en la aponeurosis. En cambio, la aponeurosis es igual como una capa que va a estar en la parte abdominal y en otras partes también, como en la cabeza o en el cráneo, ¿ya? Y estos van a dar como o van a estar ahí para dar esa resistencia a los músculos. Entonces, miren, aquí tenemos la aponeurosis abdominal y esta lo que hace es
mantiene a los músculos para que puedan contraerse y contraer y relajarse, relajación y contracción. ¿Ya? Entonces, esta poliniurosis da la resistencia a los órganos también que van a estar en la cavidad abdominal. Entonces, miren la importancia de saber de qué tejido están constituidos, o más que todo lo interesante que es saber de qué está conformado esa poliniurosis, ese ligamento y ese tendón. Entonces, miren, aquí tenemos como una tipo, un resumen, ¿ya? Donde hablamos sobre el tejido laxo, denso, elástico, reticular, en el que se caracteriza su función, su proteína, los ejemplos de localización, el tipo de tinción y relaciones clínicas, miren. Entonces, en el laxo es abundante sustancia fundamental y líquido extracelular. Allí están las células de tejido conjuntivo fijo. En el denso contiene mayor cantidad de fibras y menor número de células del tejido conectivo lazo. En el elástico formados por haces paralelas a las fibras elásticas gruesas y reticulares. Las fibras de colágeno de este tejido son de forma de redes tipo mallas intercaladas con fibroblastos y macrófagos. Y entonces miren, aquí pueden ya, cuando les pasen las diapositivas, pues pueden darle un repaso ya a todo esto, o más que todo para que vean un resumen de cómo están cada uno de estos tejidos dentro del tejido conjuntivo. Ya, ahora vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo especializado. Entonces, dentro del tejido conjuntivo especializado tenemos al cartilaginoso, al oso, al sanguíneo, al hematopoyético y al linfático. Ya, obviamente, no vamos a ver hoy todos estos tejidos porque son demasiado extensos, ya son demasiado largos, pero veremos el del cartilaginoso, ¿ya? Entonces, tenemos el tejido cartilaginoso. El tejido es una forma especializada de tejido conjuntivo y al igual que otros tejidos conectivos, está compuesto por células condrogénicas y los condroblastos y los condrocitos, ¿ya? Los cuales representan diferentes características de acuerdo con el tipo de cartílago en el que se encuentra. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son las células del tejido cartilaginoso? ¿Qué me diría Michelle? Aquí Condrogénicas, los condroblastos y condrocitos. Condrocitos, ¿no es cierto? Igualmente, como todo tejido, pues tendremos un tejido, una matriz extracelular y en este caso también un pericondrio. ¿Ya? Entonces tenemos las funciones del tejido cartilaginoso, perdón. Sirve de soporte y sostén a los otros tejidos. Reviste ciertas superficies óseas que se ponen en contacto con otras, como las articulaciones. Interviene como molde para que a partir de él se originen el tejido óseo. Permite la permanencia de la luz, o sea, en las cavidades de algunos conductos u órganos huecos, como las fosas nasales, la faringe, la tráquea y los bronquios. Constituyen el soporte esquelético en el embrión y en el feto, ¿ya? Y en el tejido que es un tejido que en el individuo adulto tiene una distribución restringida, ¿ya? Entonces, ¿qué les hace acuerdo cuando de este tejido cartilaginoso cuando veíamos anatomía en la parte del hueso? Brenda. ¿Se me puede escuchar? Sí, Brenda, te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Nosotros cuando estudiábamos anatomía veíamos las partes de un hueso largo, ¿no es cierto? Dentro de este había una parte, en la parte de la epífisis, que se iba a articular con el otro hueso. ¿De qué estaba revistiendo a esta epífisis? ¿De qué estaba hecho? De cartílago. Exacto, de cartílago, ¿no es cierto?
Entonces hoy vamos a ver un poquito mejor sobre cómo están las células de ese cartílago, cómo se forman, ¿ya? Entonces vamos con Nadia. Sí, profe. Dígame 2 funciones del tejido cartilaginoso. Ya. Sirve para el soporte y sostén de los otros tejidos y reviste ciertas superficies óseas. Ya. Vamos. Como el tejido conjuntivo está formado por ciertas células y matriz cartilaginosa, igualmente tenemos a nuestro tejido cartilaginoso que va a estar formado por matriz cartilaginosa y células, ¿no es cierto? Dentro de la matriz cartilaginosa tenemos amorfa y fibrilar, y dentro de las células los condrógenas, los condroblastos y los condrocitos. La matriz amorfa del tejido cartilaginoso va a estar formado principalmente por ácido hialurónico y las fibras pues por fibras colágenas elásticas y reticulares que ya habíamos visto en la parte de tejido conjuntivo, ¿cierto? Diego. Sí, lice. Dígame cómo está constituido el tejido cartilaginoso. Está integrado por la matriz cartilaginosa y por las células. Mande. Está No te conformada por escuché la bien. matriz cartilaginosa y las células. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de células? Condrógenas, condroblastos y condrocitos. Y la matriz cartilaginosa, ¿por qué? Por la morfa y por las fibrillas. Fibrilar, ¿no es cierto? La morfa va a tener tejido conjuntivo, ácido hialurónico, y las fibrilares por fibras colágenas, elásticas y reticulares. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, bueno, más las mujercitas que ahora hacen medicina estética a partir de ácido hialurónico, es decir, borran las líneas de expresión, realizan varios tipos como disminuir las bolsas o las ojeras, ¿ya? Entonces miren de dónde sale, del cartílago, del tejido cartilaginoso. Entonces sacan un poquito de plasma y ahí extraen su ácido hialurónico. Vamos. Vamos a hablar un poquito de las células, en este caso de los condroblastos. Son células que se diferencian de las denominadas osteocondrógenas y posteriormente de las condrógenas, ¿ya? Los condroblastos se localizan en la región interna del pericondrio, ya sobre la superficie del cartílago. Tienen forma fusiforme cuyo contorno se modifica particularmente, son ovaladas, ¿ya? Se incrementan el depósito de la matriz amorfa y fibrilar y poseen un citoplasma basófilo, rico en ácido hialurónico. Conservan la capacidad de reproducirse originando a otros condroblastos o diferenciándose en condrocitos jóvenes. Entonces, si yo le pregunto a Eduardo. Sí, Lice. ¿En dónde se encontraban los condroblastos? En la región interna del pericondrio. Exacto, ¿no es cierto? En la capa superficial del cartílago. ¿Ya? Entonces, estos tienen la capacidad, o sea, vienen o se originan de los condrocitos jóvenes. Vamos a los condrocitos. Los condrocitos son células más abundantes del cartílago, suelen mostrar varias formas, ya las células más jóvenes son elípticas y ovaladas, esféricas o poligonales, ya. Entonces, verán, las células que son jóvenes van a ser elípticas o ovaladas y las maduras esféricas o poligonales. Los condrocitos ocupan cavidades de la matriz denominado lagunas cartilaginosas, ¿ya? Dentro de ellas también puede albergar 2 o más células, especialmente en cartílago de individuos adultos. Es decir, que estas lagunas de cartílago ya pueden albergar más de 2 células, especialmente cuando ya son o cuando tenemos el cartílago
el tejido cartilaginoso en adultos. Los condrocitos son las células encargadas de sintetizar y secretar la matriz cartilaginosa del cartílago adulto. Entonces, estos son quien va a ser los encargados de sintetizar o secretar la matriz cartilaginosa de este tejido, va a ser los condrocitos, ¿no es cierto? Vamos con Michelle. Sí, Dígame cuál va a ser o qué células van a ser encargadas de sintetizar o secretar la matriz cartilaginosa en el adulto. los condrocitos. Los condrocitos, ¿no es cierto? ¿De qué forma van a ser las células o los condrocitos jóvenes? Elípticas elípticas, ovaladas, esféricas, poligonales. Las maduras, ¿no es cierto? Ah, sí, las jóvenes son solo Jóvenes elípticas y van a ser ovaladas. elípticas o ovaladas y las maduras esféricas o poligonales. ¿Ya? Ya. Entonces, como igualmente en el tejido cartilaginoso tenemos nosotros nuestra matriz. Esta está constituida por sustancia amorfa o fibras conjuntivas. ¿Ya? Entonces, miren, todo esto, lo que está aquí, lo que está de moradito más intenso, va a ser nuestra matriz cartilaginosa. Está constituido por cadenas de moléculas de ácido hialurónico, ¿ya? Entonces, si es de ácido hialurónico, me estoy refiriendo a qué tipo de matriz. Amorfa. Amorfa, ¿no es cierto? Ya iba a preguntar, pero gracias por responder. Entonces, están unidas o constituidas por moléculas de ácido hialurónico que se unen mediante enlaces no covalentes con 100 o 200 moléculas de proteinoglicanos. Ya la viscosidad y la densidad de la matriz y del contenido de agua permite la difusión de sustancias para que se realice el metabolismo del tejido. ¿Ya? La matriz fibrilar está constituida por fibras conjuntivas de tipo colágeno, reticulares y elásticas. Estas fibras se incorporan a la matriz amorfa en cantidades diferentes dependiendo del tipo de cartílago. La presencia de ellas le confiere cierta acidofilia a la matriz cartilaginosa. Ya, entonces, la matriz fibrilar, ya, esta va a estar constituida obviamente por fibras de colágeno, fibras de reticulares y elásticas que ya vimos en el tejido conjuntivo. Ya, entonces, estas fibras se van a incorporar en la matriz amorfa donde teníamos el ácido hialurónico en cantidades pequeñas y dependiendo del tipo de cartílago. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la amorfa que tiene ácido hialurónico y las fibrilar, pues obviamente colágenos, tipo de fibras conjuntivas de colágeno reticulares y elásticas. Vamos al pericondio. Ya se considera que el pericondio es esencial para mantener metabólicamente funcional al cartílago. Ya entonces tenemos a la matriz. ¿Nos ayudaba a qué? Aquí nos ayudaba la matriz cartilaginosa. Diego. Sí, Lisa. ¿A qué nos ayudaba la matriz cartilaginosa? Para dar soporte, creo que era. ¿Para qué? Para crear una matriz, o es una matriz con viscosidad y densidad que nos permite la difusión de sustancias, ¿ya? Para permitir que el metabolismo del tejido. Ya igualmente el pericondio nos va a ayudar a mantener el metabolismo funcional del cartílago, ¿ya? Ya, entonces,
El pericondio es una membrana conjuntiva rica, vascularizada e inervada que rodea el tejido cartilaginoso. Entonces, este va a rodear al tejido cartilaginoso, mientras que la matriz va a estar interna, ¿no es cierto? Está constituido por dos zonas, una externa fibrilar, en donde predomina haces fibras de colágeno y escasa cantidad de fibroblastos y fibrocitos, y una interna, ¿ya? En la que con mayor presencia de células condrógenas y abundantes capilares sanguíneos. Entonces tenemos aquí a la externa y aquí tenemos, a la externa y aquí tenemos a la interna, ¿ya? Entonces este nos va a ayudar, el pericondio es como el periostio que rodeaba el hueso, ¿no es cierto? Igualmente en el cartílago, en el tejido cartilaginoso vamos a tener el pericondio, ya que va a rodear a todo nuestro cartílago. Sobre la base de la matriz, de la composición de la matriz intracelular, el cartílago se clasifica en hialino, elástico y fibroso, ¿ya? Vamos con Nadia. Sí, profe. Dígame la clasificación de los tipos de cartílago. Ya, está el hialino, el elástico y el fibroso. Ya, muy bien. Vamos. El cartílago hialino es el más abundante en el individuo adulto. Constituye el total del tejido cartilaginoso en embriones y en fetos jóvenes. Ya la gran mayoría de los futuros huesos están constituidos inicialmente por este tipo de cartílago y posteriormente durante el proceso de osificación en reemplazo al tejido óseo. Es decir, que el cartílago hialino va a estar formando ¿quién? A los huesos o va a estar dando un esbozo inicial de los huesos del feto, ¿cierto? O de los embriones. Vamos con Diego. ¿Quién dice? Diego, háblame o explícame cuándo era un embrión y cuándo era un feto. ¿De qué semana iban los embriones y de qué semana podíamos llamarle feto? Porque de la primera a la cuarta semana y de la cuarta a la octava semana. Ya. De la primera ¿hasta cuál? Hasta la Cuarta semana. La era tercera. hasta la octava semana. ¿Y qué podíamos? Ahí se llamaba ¿cómo? Feto. Embrión. ¿Ya? Primera a octava semana o desde la cuarta semana, que ya se considera embrión, hasta la octava semana, embriones. ¿Y feto? ¿De qué semana a qué semana? ¿Alguien? Era desde la 9ª hasta la 38 semana. Exacto, desde la 9ª semana hasta que ya tenemos el nacimiento, ¿no es cierto? Después de que nace será un recién nacido, luego un neonato, luego un lactante, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al cartílago hialino. Entonces, si yo les pregunto, chicos, los huesos o la parte del o los huesos en el embrión están constituidos, o en el feto están constituidos por qué tipo de cartílago? Michelle. Hialino. Exacto, muy bien. Vamos. El cartílago hialino forma parte del tejido de sostén de las vías respiratorias, tabique y fosas nasales, laringe, tráquea y los bronquios. Reviste las superficies articulares, forman los cartílagos costoesternales y los discos de crecimiento epifisiario.
Ya, entonces miren, aquí tenemos un corte de una placa histológica de un cartílago bronquial. Ya, pero este es a nivel fetal. Entonces miren cómo es un cartílago hialino. Casi cuando aún no tenemos experiencia en placas histológicas, pues para nosotros va a ser totalmente igual todas las placas, ¿no es cierto? Entonces esto pareciera que fuera un ¿qué tipo de epitelio pareciera este? ¿El simple? Un simple, ¿no es cierto? Un simple plano. Vamos al cartílago elástico. Este tiene una distribución más restringida. Miren, no es como el tejido cartilaginoso. ¿Ven? Esta partecita es del tejido cartilaginoso. Miren, aquí hay algo importante de la tráquea. Miren, ¿qué tipo de epitelio pueden ver aquí? Tiene cilios en esta partecita de acá arriba. Un pseudo estratificado. Parece un pseudo estratificado, ¿no es cierto? Pero por estar en la tráquea va a ser ¿quién? Un cilíndrico estratificado parece, porque tiene una capa y otra capa y tiene cilios. Bueno, pasamos. Entonces miren, aquí tenemos a una imagen de un tejido cartilaginoso elástico, ¿no es cierto? Un cartílago elástico. Tiene una distribución más rígida que el cartílago hialino. El tejido es de color amarillento en aspecto debido a la presencia de fibras elásticas ya en la matriz cartilaginosa. Obviamente aquí no podemos ver de tipo amarillo porque es otro tipo de tinción. Es más flexible que el cartílago hialino. Este caracteriza porque la matriz contiene, además de fibras de colágeno tipo 2, abundantes fibras elásticas dispuestas en una forma fina, en redes. Entonces hay poquita cantidad, ¿sí ven? Todo lo que pueden ver aquí, miren. Aquí. Entonces hay poca cantidad de, no es como el tipo de fibras elásticas que veíamos en la imagen, que eran como tipo arañitas, ¿no es cierto? Muy poca cantidad. En forma de finas redes cuyos espacios se disponen los condrocitos y estos presentan mayor tamaño en el cartílago hialino, es decir, que los condrocitos van a estar en mayor cantidad y van a ser mucho más grandes que los condroblastos, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí tenemos que es uno, se le ve más como que más unido, ¿no es cierto? Es un tejido mucho más unido, ya presenta leves, pocas tejidos o fibras elásticas. El cartílago elástico se localiza en el pabellón de la oreja, en el meato del conducto auditivo externo y en el tejido cartilaginoso de la trompa de Eustaquio, en la parte del oído, ¿no? Constituye el soporte cartilaginoso de la epiglotis e integra los cartílagos corniculados y cuneiformes de la faringe. Entonces miren, aquí tenemos un corte histológico de un tejido o un cartílago elástico de la oreja. ¿Sí ven? Entonces miren cómo están nuestros cartílagos. Si ven, es uno más rígido, es más unido. Miren estas pequeñas cantidades de fibras elásticas. ¿Sí ven? ¿Ya? Y por último vamos a tener a nuestro cartílago fibroso. También se le denomina cartílago. Está constituido por matriz fibrilar que se dispone en formas de heces, ¿sí ven? O están dispuestas, miren cómo están dispuestas en una forma paralela, ¿no es cierto? Una tras de otra, una línea, una posición paralela, luego tenemos otra posición, ¿sí ven? Entre estas posiciones, entre estas líneas del tejido fibroso, encontramos escasa matriz cartilaginosa en donde se van a situar, ¿quién? Los condrocitos, ¿ya? Vamos. Tenemos que tiene una distribución muy escasa, integra los discos intervertebrales y forman parte de la sínfisis del pubis.
Se le encuentra en el lugar donde los tendones se unen a los huesos y también los meniscos articulares. Entonces miren aquí cómo tenemos, este es un cartílago o una foto de un cartílago conjuntivo o fibroso. Ya esto especialmente podemos ver, o es un corte de una parte de un disco intervertebral. Entonces vamos con Nadia. Sí, profe. El cartílago fibroso, ¿en dónde lo podemos encontrar? Se encuentran en los discos intervertebrales y también en Ya. los tendones de los huesos. Y en la sífisis del pubis. Ya, vamos a repasar un poquito de todo lo que hemos visto. Los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis, ¿qué tipo de articulación era? Por su movimiento. Creo que era sinovial y tenía diartrosis, por su diartrosis. A ver, la sínfisis del pubis la podemos mover. No. Los discos intervertebrales podemos moverlos. Ay, o sea, no. Ya. Entonces teníamos los móviles, los semimóviles y los no móviles, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban los semimóviles? Anfiartrosis. Anfiartrosis, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, entonces miren, aquí tenemos una clasificación o un resumen igual sobre cartílago hialino, elástico y fibrocartílago. Entonces tenemos las características, tiene un colágeno tipo 2, matriz basófila, condrocitos generalmente organizados en grupos. Ya el pericondrio presenta la mayoría de los sitios, ya está en el cartílagos articulares y epífisis. Están ubicados el cartílago hialino en donde, en los huesos largos, en la nariz, faringe, tráqueas, bronquios y estemos ventrales de la costilla. El elástico, en cambio, va a tener igualmente un tipo 2 con fibras elásticas. Tenemos el pericondio presente y van a estar en donde, en el pabellón auricular, paredes del conducto auditivo, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis y en los cartílagos cuñiformes de la laringe. Y por último tenemos el fibracartílago, o también cómo se llamaba el fibracartílago. Vamos con Eduardo. Sí, me puede repetir la pregunta. ¿Cómo se llamaba el tejido, o cómo también le conocíamos al cartílago fibrocartílago? O sea, ¿qué otro nombre tenía? Fibrocartílago fibroso, ¿no es cierto? Está formado su característica por colágeno tipo 1, la matriz acidófila. Están los condrocitos organizados en filas paralelas entre los haces de colágeno, ya asociados siempre a un tejido conjuntivo colagenoso. Este está o localizamos en donde los discos intervertebrales, en los discos auriculares, en la sífisis de pubis y la inserción de algunos tendones, ¿no es cierto? Eso en cuanto al tejido cartilaginoso, ¿ya? Entonces, chicos, hemos hablado hoy sobre el tejido conectivo, en el cual tenemos adentro aquí en el tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Dentro del tejido conjuntivo vamos a tener fibras de colágeno, reticulares, elásticas, donde ya hemos visto cada una de sus diferencias. Luego dentro, como hay fibras, vamos a tener células que van a ser los fibroblastos, los macrófagos, adipocitos, los mastocistos y células madres adultas. Obviamente vamos a tener otros tipos de células, pero las que más son importantes y las que más son estudiadas, pues son estas. Miren, tenemos las características de cada uno de ellos y también tenemos células migran al tejido desde la sangre en respuesta a estímulos específicos y a estos vamos a tener a los linfocitos,
a los plasmocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y a los monocitos. Decíamos también que dentro de este tejido vamos a tener a quién, o quién va a dar sostén, o va a dar esa fijación a todos estos, a estas fibras, a estas células, va a ser la matriz extracelular, ¿no es cierto? Como clasificación tenemos el tejido conjuntivo embrionario, por su tejido conjuntivo adulto y por el tejido conjuntivo especializado. Dentro del tejido embrionario tenemos al mesenquimatoso, al mucoso. Dentro del tejido adulto tenemos al laxo, al denso. Dentro del denso tenemos al no moldeado, al moldeado, ¿ya? Y dentro de los especializados, al cartilaginoso, óseo, sanguíneo, linfático, y creo que aquí me falta el adiposo también.